Buenos días, como tema de la unidad 6, procesos de manufactura especiales de empresa de la región. Mi equipo está conformado por Gael, Alberto, Nelly, Yuliria y Estefanía. Como primer tema, ensambles permanentes de procesos de fabricación. Primer subtema, permanentes. Los ensambles permanentes son una técnica de unión de piezas en procesos de fabricación. Como primer ejemplo está la soldadura, que la soldadura es un proceso de unión de metales donde se aplica presión y calor. Como ventajas de la soldadura está la resistencia, que en esta ofrece una gran resistencia a la tensión y a la corrosión. Como segunda ventaja está la estabilidad. La soldadura proporciona una gran estabilidad y rigidez a la estructura. Como tercer punto, la seguridad. La soldadura es más segura que otros métodos de unión, ya que no se pueden separar accidentalmente. Y así como hay ventajas, hay técnicas para la soldadura. Una de ellas es la soldadura por arco, y esta se utiliza especialmente en un arco eléctrico para fundir el metal y unir las piezas. Como segundo ejemplo de una técnica de la soldadura por resistencia, esta técnica utiliza la resistencia eléctrica para calentar y fundir el metal. Otro punto, la soldadura por láser. Esta técnica utiliza un láser para calentar y fundir el metal. También está soldadura por gas. Esta técnica utiliza un gas combustible para calentar y fundir el metal. Como segundo ejemplo está el pegado, que el pegado es un proceso de pegado de materiales donde se ocupa adhesivo. Hay diferentes técnicas: el pegado por presión, el pegado por ultrasonido, el pegado por calor. Y materiales que se pueden pegar utilizando este método es la madera, que es un material muy común y se puede pegar utilizando adhesivos como la cola blanca o la cola epoxi. Como ventajas de este tipo de pegado es que es fácil de aplicar, incluso en materiales dedicados. No requiere herramientas especializadas, lo que hace que es accesible para una amplia variedad de aplicaciones y permite la unión de materiales diferentes. El pegado permite la unión de un material diferente, lo que hace ideal para aplicaciones que requieren la unión de materiales con propiedades diferentes. Este tipo de pegado se puede utilizar en la industria de la construcción. Se utiliza para unir materiales como la madera, el plástico y el metal. En la industria automotriz también se puede utilizar para unir materiales como el plástico, el metal y el vidrio. En la industria electrónica también se puede utilizar para unir materiales como el plástico, el metal y el vidrio. También para esto existen técnicas de pegado. El primero es pegado por contacto. Esta técnica consiste en aplicar el adhesivo en las superficies de los materiales y luego unirlos. También existe el pegado por inmersión. Esta técnica consiste en sumergir los materiales en un baño de adhesivo. Y por último, el pegado por pulverización. Esta técnica consiste en pulverizar el adhesivo sobre las superficies de los materiales. Como tercer ejemplo, el ribeteado. El ribeteado es un proceso de unión de materiales mediante piezas de ribetes. Que los ribetes son pequeñas piezas de metales que se insertan en agujeros para unión de las piezas. Yo les voy a hablar sobre lo que es el segundo subtema, que es el de desensamble semipermanente, que está diseñado para garantizar la seguridad en la unión, pero con la opción de desensamble si es necesario. Sus aplicaciones son en carrocerías de automóviles, estructuras modulares, y una de sus ventajas y desventajas es que proveen más estabilidad. El desensamble puede ser más complicado y como ejemplos tenemos lo que son uniones en tornillos, lo que es pernos o pasadores elásticos. El ensamble no permanente es un método temporal para unir dos o más piezas de modo que puedan desmontarse cuando se desee. Este tipo de ensamble es ideal para situaciones donde se requiere mantenimiento, ajustes frecuentes o desarmado fácil. Algunos ejemplos de estos ensambles son los tornillos, las tuercas, los pasadores y los sujetadores rápidos. Se usan en máquinas industriales y montaje de piezas electrónicas y mecánicas. Algunas ventajas son la flexibilidad, el menor costo y la rapidez de montaje, y las desventajas es que se aflojan con vibraciones o con movimientos prolongados y tienen menor resistencia comparado a otros tipos de ensambles. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el maquinado con chorro abrasivo. El maquinado con chorro abrasivo utiliza partículas abrasivas como pueden ser la arena o el óxido de aluminio.
mezcladas con aire comprimido o gas que se proyectan a alta velocidad sobre una superficie. Este chorro erosiona el material a modo que puede cortar, limpiar y diseñar sobre el mismo material. Se utiliza para cortar materiales duros y frágiles como pueden ser vidrio, cerámica, plástico y algunos metales. También limpia óxido o pintura en superficies metálicas sin dañarlas y permite grabar diseños complejos en el vidrio o en la piedra. La máquina de chorro abrasivo se emplea partículas de óxido de aluminio, carburo de silicio o granate, dependiendo. Puede ser mezclada con agua, esa es otra. Es ideal para trabajar con materiales duros como el metal, vidrio, cerámicos y tiene alta precisión. No se calienta, pero algunas de sus desventajas es que es más costosa, tiene un desgaste en las boquillas con el uso del óxido de aluminio y partículas en comparación con el agua y es más lenta en comparación con el corte láser. Se utiliza también para remover la pintura de los metales y en el área de aeroespacial para los cortes de precisión sin afectar el material. En conclusión, hemos explorado dos temas importantes en el ámbito de la fabricación y la ingeniería: los ensambles permanentes, no permanentes y semipermanentes, y las máquinas de chorro de agua con abrasivos. En primer lugar, hemos analizado los ensambles permanentes, no permanentes y semipermanentes. Los ensambles permanentes, como la soldadura y el pegado, son técnicas de unión de materiales que no se pueden separar sin dañarlos. Los ensambles no permanentes, como los tornillos y las tuercas, son técnicas de unión de materiales que se pueden separar sin dañarlos. Los ensambles semipermanentes, como los adhesivos y los sellos, son técnicas de unión de materiales que se pueden separar con cierta dificultad. En segundo lugar, hemos analizado las máquinas de chorro de agua y con abrasivos. Las máquinas de chorro de agua, como la máquina de corte de chorro de agua, utilizando un chorro de agua a alta presión para cortar y dar la forma de los materiales. La máquina con abrasivos, como la máquina de pulido y las máquinas de esmerilado, utilizan abrasivos para eliminar el material y dar forma a los materiales. En resumen, los ensambles permanentes y no permanentes y los semipermanentes son unas técnicas de unión de materiales que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la construcción hasta la fabricación de productos. Las máquinas de chorro de agua y con abrasivos son herramientas importantes en la fabricación, el procesamiento de los materiales, y se utilizan en una amplia variedad de industrias, desde la construcción hasta la fabricación de productos. Como hemos podido analizar, el utilizar ensambles permanentes como la soldadura y el pegado en aplicaciones donde se requiere una unión fuerte y duradera es la opción más correcta. En algunos otros casos, como los no permanentes, como los tornillos y las tuercas, en aplicaciones donde se requiere una unión fácil de separar. En otro caso, utilizar ensambles semipermanentes como los adhesivos y los sellos en aplicaciones donde se requiera una unión que sea fácil de separar, pero que también ofrezca cierta resistencia. Utilizar máquinas con un chorro de agua en aplicaciones donde se requiere un corte preciso y sin dañar el material. Y utilizar máquinas con adhesivos en aplicaciones donde se requiere eliminar el material y dar la forma de los materiales.